Bueno, mi nombre es Ángel Salazar, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Esta materia se trata de mediciones eléctricas, a la cual vamos a exponer un breve video sobre el analizador de espectro. Nuestro grupo está conformado por Jorge Jiménez, Jorge Infante y mi persona, Ángel Salazar. Mi nombre es Jorge Infante, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Mi nombre es Jorge Jiménez, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Hoy estamos acá presentando este corto video, de manera que podamos incursionar en esta nueva era tecnológica, en esta nueva era 2.0 que ha presentado en el mundo entero, en muchas universidades del mundo, una nueva dinámica de clase, una nueva manera de enseñar, que es de una manera interactiva entre el estudiante y estudiante-profesor. En este caso incursionaremos con un breve video sobre el analizador de espectro de la materia mediciones eléctricas, donde tocaremos, no de manera muy profunda, el tema del analizador de espectro. Los fenómenos físicos pueden convertirse en señales eléctricas si se emplean los transductores adecuados. Estas señales pueden estudiarse mediante su representación tanto en función del tiempo como en función de la frecuencia. En función del tiempo lo usamos con un osciloscopio. Mediante su representación en frecuencia empleamos un analizador de espectro. El osciloscopio permite obtener información de amplitudes e intervalos de tiempo de la señal eléctrica, mientras que el analizador de espectro presenta información de amplitudes y frecuencias de diferentes componentes discretas de la señal eléctrica. En ambos casos la información se presenta en un tubo de rayos catódicos. ¿Qué clase de medidas pueden realizarse con un analizador de espectro? Potencia y tensión RMS, potencia de ruido, medidas de relación señal o ruido, frecuencia, distorsión, medidas relativas o modulaciones en amplitud, medidas relativas o modulaciones de frecuencia y fase, pureza espectral e intensidad de campo. Principio de funcionamiento. Un analizador de espectro puede clasificarse en función de la técnica empleada para realizar el análisis espectral. Analizador de filtros en paralelo. Se trata de un analizador en tiempo real formado por un banco de filtros pasobandas contiguos y un banco de detectores, donde cada conjunto analiza una porción de espectro. Analizador superheterodino. Si en lugar de sintonizar la frecuencia central del filtro, como en el caso del analizador de barrido con filtro sintonizable, lo que se hace es desplazar el espectro de la señal de entrada. El resultado que se conseguirá sería el mismo. Basándose en esta idea, el analizador de espectro realiza una doble conversión a frecuencia intermedia, permitiendo utilizar un único filtro, de manera que éste mantiene sus características a lo largo de toda la banda de frecuencia. No obstante, permite disponer de diferentes filtros seleccionables en la etapa de frecuencias intermedias para poder trabajar con diferentes resoluciones según el tipo de medida que se desee realizar. Mandos principales de un analizador de espectro. Mandos de amplitud. Factor de escala. Permite presentar en pantalla un margen amplio de señales variando la amplitud que representa cada una de las divisiones de la pantalla. Normalmente la escala es logarítmica, desiguales por división, si bien también puede ser lineal, mostrando valores eficaces de vol por división. El nivel de referencia indica el nivel de señal de la línea superior de pantalla. Para seleccionar este nivel es necesario controlar el atenuador de RF, que actúa sobre la señal inmediatamente después de entrar en el analizador. Mandos de frecuencia. Frecuencia. Permite seleccionar la frecuencia de un determinado punto de pantalla. Normalmente este punto es el centro. Dispersión o span. Varía la anchura del espectro de frecuencia a visualizarse. Puede especificarse también como span por división. Mando secundario. Tiempo de barrido o sweep time. Permite seleccionar la velocidad a la que se barre el espectro. Filtro de video o promedio de ruido. Se emplea para suavizar o eliminar los picos de ruidos de corta duración del pedestal de la presentación. La velocidad de barrido disminuye al emplear un filtro de video. Preselector. Es un filtro cuya función es seleccionar una estrecha banda de frecuencia a la que se permite su entrada al analizador. Bueno, acá tenemos dos ejemplos de lo que veníamos hablando del analizador de espectro. Tenemos el primero, una ancha de banda en frecuencia de video. Podemos notar justamente la frecuencia central que hablábamos en un principio. Podemos ver la diferencia que hay entre el osciloscopio y el analizador de espectro. Justamente que su medición en el eje de las Y, lo que llamaríamos el eje de las Y, está en decibelios.
y en el eje de la frecuencia, en el eje de las X está en frecuencia. Justamente la diferencia que tenemos entre el osciloscopio y este analizador de espectro se refiere al hecho de que en el osciloscopio comúnmente tenemos, o siempre tenemos, el tema del voltaje en función del tiempo. En este caso tenemos la medición de decibelios en función de la frecuencia. En este caso de la gráfica del ancho de banda frecuencia de video, tenemos una frecuencia en el nivel de los megahertz. Y pues los decibelios los tenemos en los valores normales de 110 a 10 volt. Tenemos otra que es ancho de banda y frecuencia de audio, donde podemos notar justamente lo mismo. La frecuencia se mantiene justamente en el orden de los megahertz y también se presentan decibelios. En los dos podemos notar lo mismo, que es el hecho de que en el eje de las Y tenemos los decibelios y en el eje de las X tenemos justamente la frecuencia, que es lo que caracteriza justamente el analizador de espectro representado en frecuencia. Estas son mediciones, pues como veníamos diciendo desde un principio, que miden empleando un analizador de espectro algunas señales eléctricas, en este caso la frecuencia de video y la frecuencia de audio. En resumen, como puede deducirse a partir de la lista del analizador de espectro, permite realizar gran variedad de medidas con un único instrumento, por lo que es muy interesante para cualquier laboratorio. Su presencia en muchos casos evita la adquisición de un completo y costoso equipamiento específico para cada tipo de medidas.